Buenas noches, voy a hacer otra lectura de otro artículo. Es de Redalic, se llama La historia de la historiografía, itinerario y problemas de Fernando de Bota de la Universidad de Buenos Aires del año 2007. Revista Historia Intelectual número 11, páginas 133-188. A propósito, como para estar complementando ciertas lecturas de ciertos textos de distribución general en cuanto al tema de historiografía, como lectura de apoyo. No es el afán profundizar acerca de cuestiones, no ciertas cosas como más metodológicas, pero sí sentar la base mediante las cuales ciertos lineamientos contextuales de múltiples autores nos van dando de repente ciertas luces acerca de lo cual es la posición de la historiografía. La historia de la historiografía ha conocido un sostenido crecimiento en las últimas décadas. Usando el problema de la perspectiva del siglo XX, debe señalarse que su fortuna fue irregular, alternándose periodos florecientes con otros de relativo ostracismo. Había sido un género bastante popular en los tiempos de predominio del historicismo, 1960, y donde el mismo era claramente influyente. Alemania e Italia, por ejemplo, donde llegó a la Argentina de entreguerras. Inversamente no fue en Francia, donde, por caso, hay un historiador tan tradicional como Louis Halpen, es de los fundadores de los anales que tenían ninguna empatía por ella. Así, por ejemplo, Mark Bloch, al comentar el libro de Friedrich Minik, el historicismo y su génesis, había tomado en todas las distancias de su título de recensión. Historismo el historismo es un trabajo de la historia, dice incluso Lucien Febvre, que tanto aportó en ideas, problemas y perspectivas en un terreno en el que dio mucho de lo mejor de sí. La rica de libros de historia y sus autores probablemente hubiera colocado la historia de la historiografía de su tiempo en un campo de inútil eh, torneo de las ideas. Que la historia de la historiografía adquiriese un sentido relevante en el cuadro de la concepción historicista era bastante previsible. La vida toda y por ende también la historiografía solo podían ser comprendidas desde la historia, con un proceso de gestación y desarrollo del curso temporal que aclaraba su sentido y su avance. Asimismo, la dinámica de ese proceso estaba regida por las creaciones del espíritu, cómo no ocuparse dentro de él de modo relevante los historiadores y sus obras. El significado de su aporte era aprehensible, mucho más indagando su horizonte intelectual que reflexionando sobre los documentos de que disponía, los instrumentos técnicos que utilizaba. Ese aporte adquiría sentido, por lo demás, solo si era colocado en una secuencia evolutiva de pensadores. Meinik y la dialéctica de movimientos intelectuales. Kroc se asignaron el devenir el proceso de la disciplina más allá de la vida intelectual toda. Sin embargo, el análisis y el juicio sobre un historiador y su obra no remitido parecía no debía remitir simplemente a su forma mentis o esa interacción con en el contexto intelectual de su tiempo, con su antecedente y consecuente, sino también con la capacidad de comprensión del pasado que podía evaluarse en sus obras. Y por eso implicar que necesaria confrontación con la calidad de la operación histórica y con sus resultados de sí con la verdad, o si se prefiere la verosimilitud, que la misma contenían a la luz del estado del arte y los conocimientos disponibles, pero esta operación era en general realizada. Meinik se defendía señalando que su preocupación por la historia de la historiografía se refería al estudio de los principios estructurales y criterios de valoración sobre lo que descansaba la historiografía y el pensar histórico general, sin dejar de considerar legítimo cierto otro enfoque. Por otra parte, en su libro podía colocar a Goethe, que su historiador no era, como el eslabón clave en la construcción de la concepción historicista, más allá, sin sostener, por ejemplo, que había sido capaz de retratar en Egmont, en su sorprendente fidelidad histórica, el ambiente holandés del siglo XVI. ¿Qué lugar podría ocupar allí el estudio de la operación histórica? Es, es, es un terreno no menos ambiguo que se movía en Benedetto Crochet. Este, por su parte, había contenido italiano. Por una parte, había sostenido en forma reiterada y en distintos momentos que historia y historiografía eran dos momentos conceptualmente distintos, pero indisolublemente unidos por la labor del historiador, o que una obra histórica debía jugarse solo por un mérito histórico, es decir, por su capacidad de comprender problemas del pasado desde los dados requerimientos del presente. Pero por la otra, señala bien, es cierto que en 1911 el propósito de la historia de la historiografía era la historia del pensamiento historiográfico, con énfasis en las teorías de la historia que debían estudiarse y posee, aunque no sea consciente de ello.
Y eso es lo que concretamente haría él mismo en los capítulos sucesivos de este mismo texto. Desde este lugar me podía criticar la obra de Edouard Foutet, en cuanto que por parte apreciada por la muy limitada consideración de tocar la metodología y la teoría y la metodología de la historia histórica, en tanto esta la incluía solo tuviesen tenido eficacia práctica en el desarrollo concreto de la historiografía. Debe notarse por parte de esta ambigüedad de Crochet decantaron en sus discípulos de estricta observancia en aquella historia de pensamiento que enfatizaba con la más unidad de filosofía e historia, en la cual la primera devenía de metodología de la segunda, en tanto el objeto de la atención privilegiada de la historiografía. Las voces de protesta se alzaron en muchos lugares. Por detenernos solamente el caso italiano, el que estaba de la historia de la historiografía era particularmente fuerte ya en 1945. Arnaldo Momigliano, de ciertos discípulos de Gaetano di Sancti, era considerado todavía justo o erróneamente un crociano, observaba. Comentando un libro sobre el Tito Livio de Paola Sancán, que el análisis y valoración de la obra de un historiador no podía realizarse omitiendo considerar que los hechos que presentaba eran verdaderos o no, y sin comparar la reconstrucción histórica era mejor o peor que los historiadores de la época. El fulmonálogo se expresaba poco años más tarde el historiador realista concreto que era Federico Chabot, o Cabot, que era antiguo alumno de Meineke y segundo sucesor designado por Crochet al frente del Instituto Italiano del Estudio Histórico, Instituto Italiano de Estudio Histórico, debía mucho más a tradiciones historiográficas. Al hacer un análisis de conjunto de la obra de Crochet ante su fallecimiento, señor que el propósito de la crítica historiográfica debía considerar a un historiador partiendo de determinado modo de ver la historia, su determinada metodología lograba en su obra más o menos acabada capturar las cosas rankianamente a nivel de la escuela historicista alemana como propiamente como propiamente son adecuados. A ellos que se sumaba de lo Cantimori, cuya concepción historiográfica considera incluida en ninguna de las tradiciones aludidas precedentemente. Al hacer en 1969 otro balance sobre el erudito napolitano, se tenía allí en polémicas explícitas que los discípulos de Croce se impusieron a la historia de la historia entendida como una historia del pensamiento historiográfico centrada exclusivamente en el análisis de los libros de historiadores y en especial de las teorías, entre comillas, en el texto. Operación que debía su éxito, según Cantimori, a que era bastante más fácil estudiar junto a la idea de los historiadores su hecho, su desarrollo, el hombre y las cosas que aquellos historiadores se ocupaban y el clima general y las condiciones de trabajo en que lo hacían. El pequeño curso sobre la figura mayor de la historiografía italiana, el de la posguerra, puede ser colocado en un cuadro más general de resistencia y reticencia hacia la historia de la historiografía que aquí está apenas aludido. Efectivamente, esta entró en un cono de sombra por el contexto de un problema mayor, la buscada convergencia entre historia y ciencias sociales en el cuarto de siglo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Reflexiones sobre el método histórico de sobre los conceptos operativos, las técnicas y instrumentos de trabajo, y eventualmente sobre su acumulación parecían mucho más útiles que el estudio a la larga de la gestación de lecturas de un problema que proponía la historia de la historiografía clásica entendida como la historia del pensamiento historiográfico. Sospechó hasta los nuevos tiempos de arcaísmo y a la vez de perimido idealismo. Las cosas volverían a cambiar en las últimas 3 décadas. La historia de la historiografía goza nuevamente de nueva salud. También puede percibirse con la expansión de ámbitos específicos, comités, congresos, publicaciones especializadas en Europa y en América, con los que se reúnen los cultores de los campos de contornos imprecisos. Desde luego que esta expansión y esta conformación como un campo institucionalizado debe ser colocada en el cuadro más general del crecimiento de los estudios históricos en el ámbito de la noble expansión de los ámbitos de ciencia superior. El Instituto de Investigación Público y Privado de la última década y la progresiva internacionalización de las redes profesionales. La fragmentación y especialización que algunos pueden deplorar no son en gran medida inherentes al crecimiento desmesurado de la producción histórica y las lógicas inherentes a la estructuración del campo profesional. Con todo, esa estructuración es fundamentalmente temática, esconde dentro de cada área así definida como una heterogeneidad de prácticas que también son signos de los tiempos actuales de los estudios históricos. Esconde también una delimitación imprecisa del campo. Ciertamente no toma en consideración ya solo las altas cumbres de la historiografía, las cimas de las que hablaba Meineke, sino que ha descendido hacia los valles, los que no puede ser sino celebrarse, ya que allí se percibe el estado de la profesión. Tampoco se detiene a veces en ver análisis de los historiadores, sino que aspira a extender su campo a cualquier reflexión sobre el pasado. Lo que es mucho menos fácil de cerrar no solo por los criterios más o menos arbitrarios que la presiden, pero sino de modo la historia de la historiografía se disuelve enteramente si toda la historiografía nada lo es.
En algunos de los grupos de Bailey sería considerado acertada o erróneamente la vanguardia de la progresión. El robado éxito de la historia de la historiografía puede vincularse con otras cuestiones, ante todo con la tendencia quizás ya dejada atrás, muy influente en la década de los 80, de enfatizar la relación entre texto y productores de textos, lo cual la relación entre aquello y la realidad aquello es representada. Es decir, lo que llevó el tránsito del documento al monumento en el cuadro creciente desconfianza ante el equivocadamente llamado positivismo historiográfico, ha sido ilusiones de conocer el pasado, el cual efectivamente sucedió, y si hacía la noción de verdad, la misma implican. Volvía desde allí a adquirir popularidad la enseñanza de historiografía, que tenía bastantes semejanzas con la que presentamos antes. Ellas son visibles incluso por posiciones formalmente más radicales de Hayden White, con la ambición de una revolucionaria interpretación de varios historiadores y filósofos de la historia europeos decimonónicos, indagando a nivel profundo de su conciencia histórica, la metahistoria, en el que se encontraría diferentes modos tropológicos que subyacen nos inspiran su trabajo. Operación por la cual la lingüística provee el arsenal teórico y alguna realización no parecía necesitarse más que manipulación de aquello, reconstruyendo a partir de allí sus teorías poéticas ahora, nada tan diferente como lo que actúan en concreto los antiguos crochanos. No es casual que enfrentara la obra de Hayden White y de otras a ella afines saliese a la palestra nuevamente a Arnaldo Montigliano, antes de lo que podía parecer la reaparición de antiguas perspectivas, no referirse irónicamente a la historia de la historiografía sin historiografía. Modo que no menos crítico se expresó en 1992 Carlo Ginzburg, alertando acerca de los riesgos que conlleva esta moda de decidir completamente el análisis de la relación histórica y de cualquier exploración sobre las características de la investigación empírica en la que se hace de cualquier libro de historia. La reflexión de Ginsburg en este artículo se orientaba a mostrar las implicancias de que una adecuada datación y no suicida interpretación de un testimonio podía traer para la arquitectura general de la interpretación de un libro, y agregaríamos nosotros los reportes historiográficos de cualquier obra de historia. Es posible ir allá, y para ello puede partirse de otras observaciones del mismo Ginsburg, de Carlos Ginsburg, incluidas en el último read, que ya como subtítulo Vero falso finto, y es entenderla en el campo diferente y en un sentido quizá diferente. A partir de la exploración del itinerario del término energía, claridad, tangibilidad, utilizado por Polibio para señalar la búsqueda de la veracidad en la obra de Homero y que Quintiliano en su Instituto Oratoria traduce como evidencia narratione. Ginsburg señala lo histórico antico dove para comunicare la verità de que estaba diciendo Spendubi como muere convincere de los lectores de aquella. Pero y más allá de la diferencia entre historiografía antigua y anticuaria, otra historiografía antigua y moderna es que Ginsburg explora magistralmente a partir de las conocidas observaciones de Momillano. No es posible postular que el problema del historiador contemporáneo también no es solo hablar de la verdad, sino representaría convincentemente. En este punto, el historiador de la historiografía, el que solo opera los textos de los historiadores, hay mucha agudeza crítica que disponga, está inerme. Su análisis se basará inevitablemente en la evidencia de la narración, evidencia y narraciones, quedando a merced de la habilidad retórica del historiador para transmitir una imagen convincente del pasado. Es decir, presuponer el finto, definido también como si fuese vero, como si fuese cierto, como idéntico al vero. Verosimilitud, suponiendo que este exista y el autor de estas líneas cree que sí. El problema quizás no menor y ciertamente inexplorado, ya que la historiografía ha hecho enormes pasos en el siglo XX en el desarrollo de instrumentos para conocer el pasado, y también los ha hecho en el empleo de estrategias que representan convincentemente y esconder la incertidumbre, la opacidad de los puntos de sutura, y también siente la tendenciosidad y la unilateralidad de que son miradas, en suma, para maquillar ante el lector indefenso los límites de su conocimiento y la arbitrariedad de sus interpretaciones. Ciertamente la presente no es la única forma en que se ha practicado recientemente la historia de la historiografía, y sería injusto no presentar, aunque no muy sumariamente, algunas otras líneas de trabajo muy distintas y muy supuestas a las presentes. Nos detendremos brevemente en dos de aquellas. En primer lugar, en aquella bajo la inspiración de la historiografía de la sociología se dirigió a estudiar el contexto profesional en el cual opera los historiadores, que es menos individual que grupal.
y a mostrar cómo el mismo orienta la estrategia y a la vez les impone constricciones en la elección de los temas, en los enfoques, los usos de la historia, la posibilidad de adquirir un lugar de enunciación prestigioso y poderoso desde el cual influir sobre la progresión y sobre la sociedad toda. Aunque aquí la referencia más obvia es a la obra de P. Bourdieu, sus discípulos deberían recordarse como otros trabajos anteriores como los de Victor Carady y los de William Keylor. En lógicas sociales de poder, de exclusión, de reproducción, dominan la progresión histórica y visualizar como a cualquier otra. Y es bastante evidente que la concentración de ese tipo de estudio en el caso francés debe vincularse con las características realizadas y jerarquizadas de su campo académico que permiten exhibir mejor la importancia de estos contextos. Se trata en suma de enfoques que enriquecen con mucho nuestra comprensión de la historia de la historiografía en cuanto actúan como una profundización de contexto, menos cuando aspiran a sustituir por esta vía el estudio de autores, obras, métodos y resultados, en el último caso, con el riesgo de ser otra forma de historia de la historiografía historiográfica. Sí, historiografía. Una segunda línea de trabajo que se ha orientado a explorar en profundidad los historiadores, no a partir de ahora, sino a partir de su vida y sus testimonios. Muchos de ellos decidieron en realidad que tienen que ver con la historia de la historiografía, sino con un proceso de ensimismamiento y autocelebración de la profesión en lugar de buscar un linaje, un propio lugar de memoria. Constituyen a menudo más monumentos que documentos. Así que en vez de construir el panteón patriótico, se tratase ahora de edificar el panteón historiográfico. Operación a la que contribuyen los mismos historiadores vivientes con su ego historia y con su autobiografía, que presenta adicionalmente el problema de todos los testimonios voluntarios. No se utiliza a priori las numerosas ediciones de correspondencia, por ejemplo, Bloc Febre, Bloc Ver, Febre, Ver. Sin embargo, hasta ahora ellas parecen haber sido aprovechadas eficientemente en un sentido geográfico. Por ejemplo, cuando la biografía exhaustiva de Marc Bloch, que emplea en gran escala en su correspondencia, ayuda a entenderlo mejor no como hombre sino intelectual y ciudadano de su tiempo, sino como historiador e iluminar sus obras. Poco. Pero un instrumento como la correspondencia en los antiguos maestros puede ayudar mucho a precisar el contexto específico no genérico y avanzar de modo más seguro en las relaciones interpersonales e intelectuales, en la trama de los vínculos y lecturas, de préstamos e influencia del historiador. Hay ejemplos varios en este sentido. Vaya uno solo el magnífico ensayo que Adriano Prosperi dedicó al libro fundamental de Delio Cantimorio a través del análisis de la correspondencia, combinado con el de su obra mayor y su excelente dominio del campo de investigación al que te dedicó su esfuerzo y sus debates historiográficos que los surcaban. Finalmente, una nueva historia de la historiografía debe tratar de ir más allá de la mera analogía formal entre textos que en el pasado permitían relacionar en forma a menudo imprecisa y azarosa y en autor y obra con otro y otro esquemáticos grandes climas intelectuales. El bosqueje que hemos presentado no aspira en modo alguno a ser representativo, sino apenas, como su título denuncia, literario, entre otros posibles, busca presentar algunos problemas persistentes y otros nuevos en una historia de la historiografía que entonces, hoy como una multiplicidad de enfoques dispersos e inconexos, uno de los fragmentos del espejo en su programa ambicioso que puede ayudar mejor, o si se prefiere, más compleja y fundamentada comprensión de historiadores, obras y contextos. Aquí termina el artículo.